Innovate Church en el 124 de Clinton Place, en la ciudad de Newark, New Jersey, te saluda tu pastora Felicia Cuevas Álvarez, quien te da la bienvenida en esta tarde gloriosa, una tarde hermosa que el Señor ha hecho. Así que te bendigo, te agradezco por estar siempre en sintonía con nosotros. Y en esta tarde vamos a seguir nuestra serie titulada El gran intercambio de Jesús en la cruz. Vamos al segundo tema en esta tarde y estaremos hablando que Jesús tomó mi condena y me dio libertad. Jesús tomó mi condena y me dio libertad. Aleluya. Vamos a estar con esta serie por 5 semanas viendo todas las cosas que Jesús logró o compró para nosotros en la cruz, que no solamente fue salvación. Pero quiero recordarte que siempre eres bienvenido, siempre eres bienvenida a Innovate Church. Así que vamos a leer la palabra del Señor que nos va a servir de base en esta hora. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, vamos a leer el verso 1 y 2, y nos dice en el nombre del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Pueden sentarse, mis amados. Pueden sentarse, compartan el mensaje, que esta serie es muy importante. Quiero que estén bien atentos. Los que no estuvieron el domingo o no lo han visto, vayan a Facebook o a YouTube y ahí está. En YouTube pueden entrar a Innovate Church International. Suscríbete, dale like para que te lleguen siempre las notificaciones de cuando estamos pasando los mensajes. Entonces, Jesús tomó mi condena y me dio libertad. Había una deuda que era impagable. El ser humano tenía una deuda que no había forma de que pudiera pagarla. Y esa deuda Jesús la tomó. Yo no sé si ustedes han conocido a alguna persona que ha tenido una gran deuda, o si en alguna ocasión tú has tenido alguna deuda. Nada se compara con la deuda que tenía el ser humano con Dios por el pecado. Puede decir: pastora, yo debía 1 millón, o yo conozco a alguien que debía mucho dinero. No se compara esa deuda con la deuda que teníamos delante de Dios por el pecado que cometieron nuestros padres, Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, esa deuda era impagable, pero Jesús la canceló por nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Aleluya. Colosenses 2, capítulo 2, verso 13 al 15, la palabra del Señor nos habla algo bien claro y nos dice: y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio,
y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Explique eso, pastora. Explique eso, pastora. Aleluya. El acta que habla la Biblia, el acta de los decretos, ¿de dónde viene eso? Voy a decir que esto era un documento en la antigüedad, y esta palabra acta en griego es cheirógrafo, que significa documento manuscrito o un pagaré firmado con puño y letra de un deudor. Esto era un acta. Entonces, en el contexto legal antiguo de la época romana, se hacía esto cuando una persona era condenada, ¿ok? Una persona era condenada, entonces se redactaba un acta con todos los crímenes que esa persona había cometido, todas las faltas, todo lo que había hecho, todas las impiedades, todo se lo escribían ahí y lo clavaban juntamente con el que era condenado para justificar la condena que le estaban dando. ¿Están entendiendo esto? Amén. Entonces, esto de que Jesús anuló esa acta, uno piensa, ¿y qué acta era esa? Se refiere a esto que le estoy enseñando ahora. Esa acta se hacía para justificar. Mira, le vamos a colgar pero mira todo lo que hizo. Se merece la muerte. Merece que sea muerto porque hizo esto y esto. Y nosotros también teníamos una lista así. ¿Ok? Nosotros teníamos una lista de cosas, de transgresiones, de pecado, de maldad, desde la caída de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, dice, acabo de leer que dice que Él la anuló. Jesús la anuló. Significa que borró por completo los cargos y registros de pecado que condenaban al hombre. ¿Ok? Jesús lo borró. Le explicaba la semana pasada que los sacrificios de animales, la sangre de animales, solamente cubrían el pecado. Era una imagen, una sombra de lo que iba a venir. Pero la sangre de Cristo lo que hizo fue que limpió el pecado. ¿Ok? Entonces, Jesús dice que Jesús quitó de en medio. Oigan, borró el acta, pero la quitó de en medio. ¿Ok? Eliminó, significando que eliminó el obstáculo legal y espiritual que separaba a la humanidad de Dios. Ahí fue cuando el velo se rasgó en dos pedazos. Pero solamente no hizo eso, sino también la clavó en la cruz. ¿Ok? También la clavó en la cruz. Santo es el Señor. Y al clavarla en la cruz, Cristo pagó la deuda de la orden de ejecución que tú y yo teníamos. Y la humanidad también. Y sustituyó al deudor y canceló la condena de manera definitiva. ¿Qué le parece? Jesús se hizo esa acta. Esa acta no fue un papel, fue en su misma carne, fue en su mismo cuerpo que Jesús llevó, ay santo, la condena
que te correspondía a ti, que me correspondía a mí y a toda la humanidad. Él se hizo maldición, llevando la maldición que nos pertenecía a nosotros. Un aplauso al Señor. Entonces, el enemigo te puede acusar, pero no tiene la última palabra. La sangre de Jesús habla más fuerte que toda acusación. Ay, gracias, Jesús. Por eso, en esta serie, ¿qué yo quiero lograr? Yo quisiera lograr en esta serie que ustedes puedan apropiarse de lo que Jesús ganó para ti. Porque muchas veces nosotros vivimos como si fuéramos mendigos siendo hijos. ¿Pero por qué? Porque no sabemos lo que nos corresponde, y en la palabra está todo esto. Eso lo hizo, pero si nosotros no nos apropiamos, vamos a vivir por ahí rogando cuando lo que tenemos que estar es decretando. ¿Ok? Cuando tenemos que estar decretando. Un hijo no va a rogar para que le den un plato de comida. Ay, santo, porque ya es Un hijo va y si hay comida la saca y se la come. Amén. Aleluya. Porque es hijo. Yo no voy a la casa de mi mamá y me voy a arrodillar para que me den un plato de comida. Ay, santo, amén. Si hay comida, yo voy a comer de una vez. Igualmente ustedes, en la casa de su padre, de su madre, ustedes van a disfrutar lo que hay, porque ustedes saben que son hijas. Amén. Si usted tiene deseo, está cansado y llega a la casa de su mamá o de su papá, usted se acuesta en una cama. Amén. Y usted no va a rogar que por favor la dejen descansar. Usted va a acostarse y se va a dormir ahí. Amén. ¿Ok? ¿Quiere tomar algo? Usted va a abrir la nevera y no va a preguntarte eso tampoco. Porque es la casa de su padre. Y así mismo es que yo quiero que ustedes entiendan que esos mismos derechos tenemos nosotros con nuestro padre. Porque eso es el amor de él, eso es lo que él quiere. Por eso él dio a Jesús, para traernos a nosotros, acercarnos a él. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. La libertad debe ser defendida. Jesús nos dio libertad. Él nos dio libertad, pero nosotros debemos permanecer firmes en esa libertad. Porque puede Jesús darnos la libertad y nosotros quedarnos como que queremos seguir en la prisión. Oh, no, déjame aquí. Yo mejor me quedo aquí. No. Él nos dio libertad para que seamos verdaderamente libres. Porque dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ya el Hijo nos libertó. Sí, amén. Tan pronto como tú levantaste la mano y aceptaste a Cristo, el Hijo te libertó. El Hijo te dio libertad. El Hijo te transfirió. Por eso estamos hablando de este tema, del gran intercambio. Es una transferencia que Jesús hizo para nosotros. Él tomó todo lo nuestro. Tomó todo lo nuestro. ¿Para qué? Para darnos todo lo de Él. Ay, santo, amén. ¿Okay? Para darnos todo lo de Él. Entonces, en la antigüedad se hacía algo que era pacto de sangre. Y con los pactos de sangre sucedía algo. Y era que había un intercambio, que si cualquiera de ustedes
quería ser mi amiga y queríamos entrar en pacto. Si yo era rica, todo lo mío pasaba a ti. Y si tú eras pobre y tenías deuda y tenías todo eso pasaba a mí. Y se hacía un acto, y era que, o todavía hay lugares en África que todavía lo practican, y es que se cortaban un poquito y sacaban unas goticas de sangre y la dejaban caer en una copa de las dos personas. Le ponían vino, la mezclaban y los dos bebían de esa misma copa. Y ese era un pacto indisoluble, que tenía muchísimas consecuencias si alguno de los dos lo rompía. Entonces, por eso Jesús dijo, esta es mi copa, esta es la sangre del pacto que hago con ustedes. Ay, aleluya. Wow, santo. Ok. ¿Ok? Jesús, hay dos pactos, que fue el pacto abrahámico, que fue con Abraham, y el pacto mosaico. ¿Ok? Entonces, siempre Dios es quien inicia el pacto. Dios siempre inicia el pacto. ¿Cómo hizo el pacto con Abraham? Cuando mandó a Abraham a circuncidarse y a circuncidar todos los que estaban en su casa, todos los varones. Y de ese pacto nació que todos los niños, el octavo día, todos los varones, el octavo día, había que circuncidarle el prepucio. ¿Ok? Por eso Israel entró en pacto con Dios. Y había una condición que Dios debía cumplir, que era mantenerlo a ellos, darle provisión, darle protección, estar pendiente de ellos. Pero ellos debían estar pendientes de Dios, de no irse con dioses ajenos y todo eso. Y ustedes ven que cada vez que Israel pecaba, venía la consecuencia. Y el pacto estaba como, pero luego volvían y se arreglaba el asunto. Dios lo dejaba que se lo llevaran cautivo, porque ya él le habló todo eso. ¿Ok? En Deuteronomio él le dijo todo eso. Si rompen el pacto le va a pasar esto. ¿Ok? Entonces fueron llevados cautivos hasta 70 años en Babilonia. Pero luego, cuando clamaron de nuevo, ahí se renovaba el pacto. ¿Ok? Y todo eso era señal del pacto eterno en la sangre de Jesús. Que dice la palabra que Jesús es fiador de un mejor pacto. ¿Ok? Entonces, Dios siempre es quien inicia los pactos. No te pongas tú de hacer pacto con Dios. Dios siempre es quien inicia los pactos. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que permanecer firmes con la libertad que Cristo nos ha dado. El enemigo no le importa que tú vengas a la iglesia, ni que tú ores, ni que tú ayunes, ni que tú vayas a vigilia, ni que estés en retiro. A él lo único que a él le preocupa es que tú sepas quién tú eres. Tú puedes ayunar el año entero, puedes orar 24 horas al día, puedes hacer lo que tú quieras y no hay problema. Él lo único que le preocupa es que tú te des cuenta quién tú eres. Aleluya. Siempre que tú no sepas quién tú eres, no hay problema. Gracias, Espíritu Santo. Porque Él sabe que en el momento que tú sepas quién eres, tiene problemas. Tiene problemas Él en su reino. ¿Ok? Por eso dice la palabra
resistir al diablo y él huirá. Y ese huirá no es que él va a decir, ay, me voy, no. Es que él sale despavorido. Es que él te corre, mira, a kilómetros. Entonces, la iglesia está creyendo, ay, que el enemigo me está dando. El enemigo está vencido. El enemigo está vencido. Ay, es que me está dando por aquí, que me está dando por allí. Porque tú no te pones de pie y toma lo que te corresponde. Entonces es un insulto al sacrificio de Jesús. Es un insulto cuando nosotros estamos llorando y rogando por cosas que ya Jesús hizo para nosotros. Ay, Señor, libértame. Ay, Jesús ya te libertó. Él te hizo libre en la cruz. Ok, que uno coge algunas malamañas, algunas ataduras, alguna cosa, ya, eso es otro asunto. Pero Jesús te dio libertad. Porque cuando Él se puso en tu lugar, Él hizo un intercambio. Y Él dijo, esa celda donde está Laura metida, yo la quiero para mí, para que ella salga y sea libre. Porque no había forma de pagar el pecado. ¿Cómo íbamos a pagar? Si estábamos muertos. ¿Ustedes han visto un muerto haciendo un negocio? Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por eso apareció, dice la palabra, el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque a Satanás se le había dado autoridad legalmente. Legalmente a él se le entregó todo lo que era nuestro en el huerto del Edén. La autoridad que Dios, con la que Dios nos hizo a nosotros, el hombre se la entregó cuando pecó. Cuando esa serpiente vino y le dijo a Eva, con que ten cuidado con el que te viene a decir, a sembrar cositas. Ten cuidado con el que te viene a sembrar dudas. Ten cuidado con el que te viene a decir, no, pero tú te crees que tú eres salva. Porque ustedes creen que ustedes son los únicos salvos. No te pongas a discutir. Tú solamente concéntrate en saber que tú eres hija, que tú eres hijo de Dios. Eso es suficiente. Porque cuando tú sabes que eres hijo, cuando sabes que eres hija, tu vida automáticamente cambia. Tu vida cambia. ¿Por qué? Porque aunque te acusen, tú sabes quién tú eres. Aunque te señalen, tú sabes quién tú eres. Aunque digan de ti, tú sabes quién tú eres. ¿Por qué? Porque tú eres hija, porque tú también tienes herencia. Aleluya, gracias. Y cuando una persona sabe quién es, nadie lo puede parar. Y ahí en la palabra está la historia de las 5 hijas de Zelofejad, que fue un israelita que murió en el desierto, cuando estaba Israel en el desierto, y la ley que había decía que las hijas no heredaban, que solamente heredaban los varones. Entonces, ellas fueron donde Moisés y le dijeron, Moisés, nuestro papá era un hombre justo y él no murió en el grupo de la gente que conspiraron contra Jehová. Él murió por su pecado, dice la palabra. Nosotros queremos la herencia de él sea para nosotros, porque no queremos que el nombre de nuestro padre sea borrado. Moisés le dijo, espérense, déjenme consultar esto. Y cuando Moisés va donde Jehová, le dice, sí,
Ellas tienen derecho, tienen razón. Y cambiaron la ley. Ay, gracias. Tome agua, pastora. ¿Y saben qué? Cambiaron la ley porque Jehová le dijo a Moisés, ellas tienen razón, traspasa la herencia de su padre y dile y hazlo a oído de todo el pueblo, que desde ahora en adelante, oigan, desde ahora en adelante, todo hombre que no tenga hijo, su herencia va a ser traspasada a sus hijas o a su hija. Si no tiene hija, va a pasar a su padre. Si no tiene padre y madre, va a pasar a su hermano. Si no tiene hermano, va a pasar al familiar más cercano. Óigame, y estas mujeres lograron eso. ¿Por qué? Porque ellas se plantaron y dijeron, no, ¿cómo va a ser? Eso no es justo. ¿Cómo le van a dar herencia aquí a todo el mundo y la herencia de nuestro padre se va a perder? Porque nosotros seamos mujeres. Aleluya. Ustedes, oye, ustedes son hijas, ustedes también tienen herencia. Amén. ¿Ok? Todas tenemos herencia, aleluya. Esa sonrisa tan bueno. Ellas defendieron su derecho. Ellas defendieron su derecho. Asimismo, tú debes defender tus derechos. ¿A qué tengo derecho, pastora? A todo lo que Jesús logró para ti en la cruz. Gracias, Jesús. Todo lo que Jesús logró por ti en la cruz. Oye, no es tiempo de rogar, sino de decretar. Aleluya. Decretar. ¿Ok? Decretar, no estar como mendigo, con ese espíritu de mendigo, rogando. Ay, cuando ya Cristo, señores, la palabra, cojan la palabra. Amén. Es la palabra que tenemos que echarle mano. Amén. Escudriñarla, como Jesús dijo. Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ahí está todo. Yo no me estoy inventando nada. Amén. Dios me libre. Aleluya. Renuncia a todo acuerdo con la condenación. ¿Ok? Renuncia a todo acuerdo con la condenación. Y nos dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Colosenses, algo bien bonito, y es en el capítulo 3, versos 16 al 18. ¿Cómo la cosa? Oh no, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, 16 al 18 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, pastora, necesito defender mi libertad. ¿Cómo la defiendo? Estando lleno del Espíritu de Dios. Ay, santo. ¿Ok? Estando lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque acabo de decir que donde está el Espíritu de Dios, ahí es que hay libertad. Sin el Espíritu de Dios no hay libertad. Porque recuerden lo que
murió, pero el Espíritu Santo viene y toma la salvación y es quien nos lleva a Jesús. Nadie puede ir a Jesús sin el Espíritu Santo. Yes. Amén. Nadie puede ir a Jesús sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que toma a uno y le dice, mira, más te conviene, Amén. Casi. te conviene, acércate a Jesús, tú estás muy mal, tú estás caminando mal, y él te encamina, te lleva, hasta que tú dices un día, Señor, aquí estoy. Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te convence, no hay nada. Amén. No hay nada. Entonces, llenándonos, buscando la presencia del Espíritu Santo, vamos a mantener nuestra libertad. Aleluya. Y volviendo a donde yo comencé, que ya voy a terminar, esto está poderoso. Yes. Ahora pues, ninguna. ¿Cuánta? Ninguna. 100, No. 200, No. 1000. Zero. Nada. Nothing. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. No hay condenación para mí. No hay condenación para ti. Porque Cristo canceló mi deuda y me hizo libre. Por lo tanto, renuncia a la condenación. Renuncia a estar diciendo, yo no sirvo para nada. Mentira del diablo. Dios no me puede usar. Oh, los milagros son para todo el mundo, pero menos para mí. Yo no tengo remedio. Ustedes no hay personas que dicen así. Yo no tengo remedio. La cruz ya respondió a todas esas mentiras. Todas esas son mentiras, las cuales ya la cruz respondió. Así que si Jesús te libertó, no vuelva a esclavizarte. No te esclavice del pecado, no te esclavice del hombre, no te esclavice del dinero, no te esclavice de nada ni de nadie, sino que camina con la libertad que ya Cristo te hizo libre. Amén. Yes. Amén. Está muy bueno. Entonces, en esta tarde hablamos bajo el tema Jesús tomó mi condena y me dio la libertad. Por lo tanto, yo voy a disfrutar, yo voy a vivir con esa libertad. No que me digan, tiene que ser así, que blanco y negro. Dios no es blanco y negro. Amén. Por lo tanto, yo como su hija tampoco soy blanco y negro. Dios no es cuadrado. Porque hay gente que quiere meter a Dios en un cuadro. Y si no se mueve así, eso no es Dios. Dios no está en un cuadro, ni yo tampoco. Amén. Amén. Así que disfruta la libertad que Cristo te dio. Ahora, el apóstol Pablo dice que no tome la libertad como causa de libertinaje. Tampoco no es que te manda a ti a hacer cosas malas en nombre de la libertad con que Cristo te hizo libre. Porque la libertad con que Cristo te hizo libre, ya le dije que se sostiene lleno del Espíritu. Yes. Yes. Y cuando el Espíritu está en nosotros, no cabe tanta la inmundicia. Amén. Amén. Yes. Amén. Así que disfruta esa libertad. Aleluya. Gracias. Aleluya. En esta tarde yo terminé. Seguimos. Hey, el domingo, así que va a estar bueno también. Aleluya. Bendito es el Señor. Así que tú que nos ves en tiempo presente o en tiempo futuro, esa libertad también Cristo la hizo para ti.
Y eso no es complicado. Nadie tiene que complicarte. No dejes que nadie te complique el evangelio, porque hay gente que complica el evangelio y te ponen el evangelio que tú dices, ¿y cómo no se va a salvar? No. Es bien fácil. Ay, gracias, Espíritu Santo. Es bien fácil. Cristo lo hizo fácil. Solamente tú necesitas aceptar a Jesús. Tú no tienes que arreglar ninguna cuenta. Tú no tienes que arreglar ninguna cuenta. Como hay personas que dicen, no, yo tengo que arreglar alguna cosa. No, tú no tienes que arreglar nada. Porque tú no puedes arreglar nada. Ahora, cuando tú levantes tu mano y lo aceptes a Él, ríndete. Y rinde todas tus cuentas delante de Él. Y Él te va a ayudar. Él te va a dar la fuerza. Él te va a tomar de la mano como un bebé cuando comienza a caminar, que se cae, se levanta, hasta que aprende a caminar y no se vuelve a caer. Así mismo el Señor lo va a hacer contigo. No importa lo que tú hayas hecho, no importa tu pecado, Jesús pagó por ti todo ese pecado y te dio libertad. Así que esta tarde es una tarde hermosa para aceptar a Jesús. Si quieres aceptarlo, levanta tu manito donde quiera que te encuentres y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida, te doy mi corazón. Gracias por morir en la cruz por mí. Lamento haberte fallado, pero te doy gracias porque tu sangre me ha limpiado de todo pecado. Por favor, tómame de la mano y ayúdame a vencer. Amén. Si tú hiciste esta corta oración, tú has pasado de muerte a vida. Y ahora tú tienes un nuevo dueño. Y ahora eres sellado por el Espíritu de Dios como propiedad de Dios para el día de la redención. Bueno, ya me voy a despedir, pero no sin antes decirte que Innovate Church está en el 124 de Clinton Place, en la ciudad de Newark, New Jersey, que tenemos servicio los jueves a las 7 de la noche, pero no estamos en la casa, estamos en línea, y los domingos a las 3 de la tarde transmitimos a las 4. Así que si tú no tienes una iglesia o estás por estas áreas y quieres visitarnos, aquí estamos para servirte. Deseo que tenga una semana llena de bendición. Estamos orando por la nación de Venezuela. Estamos orando por las familias afectadas. Y sabemos que Dios está consolando, está ayudando. Así que nos unimos, como dice la palabra, que lloremos con los que lloren y riamos con los que están riendo. Así que te bendigo en este día y te deseo una semana full de bendiciones. Tu pastora Felicia Cuevas Álvarez se despide hasta la próxima. Aleluya.